Este espacio podríamos titularlo Sin Censura. ¿Puede Exactamente. ser? ¿Sin censura? Finalmente. Finalmente sin censura. Sí. Tenemos la visita de Juan Claudio Lechín, escritor boliviano, hijo de Juan Lechín Oquendo. Ay, gracias. No Qué sabes gusto cuánto te tenerte agradezco. con nosotros. Gracias. No sabes cuánto te agradezco por recibirme. Más bien nosotros agradecidos de que tú puedas venir aquí y contarnos lo que has hecho estos 10 años que has tenido que ausentarte del país, hacer, no sé qué habrás hecho, ¿puedes contarnos, por favor? Porque una cosa es vivir en tu patria, Sí. otra distinta, estar lejos. Sí, sí. Totalmente. Se extraña mucho. Pero he hecho hartas cosas nomás a pesar de todo. He hecho, digamos, de las cosas más conspicuas, esa palabra, ¿no? Conspicuas. De las cosas más conspicuas, he puesto una obra de teatro en Nueva York que ha estado en cartelera 1 año y medio, Ay, ¿cuál? que se llama Hierba Mala Nunca Muere. Es una comedia de un Fidel Castro viejito en su traje de sport, totalmente autoritario, y que ha pedido una enfermera rusa. Y dice, porque las rusas son mejores, chico, dice. Entonces le traen una mulata con una peluca rubia y ella dice, da, comandante, da. Entonces habla así mientras está con él, ¿no? Y después cuando ya no está con él se saca la peluca y dice, ay, mira. Entonces es una comedia, pero es biográfica, es estrictamente biográfica. Los cubanos que han ido a verla la obra se preguntaban qué cubano había hecho la obra, porque todo lo que dice Fidel en la obra lo ha dicho en su vida. Entonces, llevarlo al escenario y que dure tanto tiempo ha sido de verdad un reconocimiento a años de estudio del personaje, ¿no? Tú llevas estudiando mucho tiempo a Fidel Castro. Lo estudié a él, estudié el modelo del socialismo del siglo XXI. Y aprendí de la realidad también, porque fui perseguido por los 2 tercios. O sea, todo se mezcló entre lo intelectual e investigación para sacar esta obra de teatro. Es que en algún momento tú has dicho algunas cosas que no le ha gustado al anterior gobierno. Sí. Hablaste de las FARC, por ejemplo. Hablé de las FARC, hablé de que Marcos Calarcá, del directorio de las FARC, estaba en el Chapare. Pero no dije en Bolivia, dije en el Chapare. ¿Hace cuánto? ¿El 2009, 2006? No, 2006, 2007, posiblemente. Dije que estaban organizando un fraude electoral. Dije que estaban cambiando identificación boliviana para hacer un fraude. Incluso fui a hablar con Romero. Y ¿Con le di, el exministro? No, Romero? con Romero, ¿Salvador Romero? Salvador estaba Junior. de vocal en ese... No, estaba de presidente. Claro. Porque ese año lo sacan, en diciembre. Tienes razón. Entonces, antes de que lo saquen, yo voy y le digo, Salvador, hay que hacer algo. Me dice, lo que pasa es que es muy difícil cambiar el padrón. Y le digo, no están cambiando el padrón, están cambiando la identificación para hacer otro tipo de carnetización y meterlo al padrón. O sea, están en otro registro. Y me dice, ¿cómo sabes? Yo le digo, mira, en abril del 2006 sale una pequeña noticia que dice, Cooperación Venezolana pone $6 millones para identificación boliviana. Ya en Venezuela habían hecho ese fraude, lo estaban replicando en Bolivia. Jimena Costa después hizo una investigación y creo que ustedes filmaron de noche gente en identificación boliviana con las luces prendidas trabajando de noche. Y todo eso se denunció en ese momento, pero la colectividad estaba encantada con el personaje, incluso amigos que me dejaron de hablar, la gente pensaba que estábamos insultando, que no queríamos, que teníamos alguna agenda oscura. A mí me dolió mucho porque creo que he sido honesto intelectualmente, equivocado no, eso es secundario, pero creo que le he demostrado al país haber sido siempre honesto intelectualmente y haber dicho las cosas que yo encuentro y las cosas que veo, sin estar al servicio de ningún corral ni de ningún proyecto oscuro. Y si algún día estoy, lo diré de frente, ¿no? En todo este tiempo no te has desvinculado, obviamente, Nada. del país, porque has estado viendo, revisando, eres escritor, te gusta además meterte en esto. A ver, cosas buenas y cosas malas que has percibido de este tiempo. Ya, yo dije, creo que todo lo...
perdón por la inmodestia, como decía Cantinflas, la inmodestia, perdón por la inmodestia, pero en ese momento digo, este es un proyecto autoritario que va a concentrar y es un proyecto fascista. Dije, este es un gobierno delincuencial. Dijiste del MAS. Del MAS. Sí. Mi muy querida, honrada, correcta, diáfana Ana María Romero me dijo, ¿cómo vas a decir eso? No insultes. Y yo le dije, no es un insulto, Ana María, estoy haciendo una lectura. Y le di algunas explicaciones que ella no estuvo de acuerdo en todo su derecho. Yo creo que, reitero, es una mujer impecable, ¿no? Y después eso lo fui profundizando y saco un libro en el 2011 que se llama Las máscaras del fascismo, que está aquí en Plural Editores, se publicó en el Perú, se publicó en Venezuela también. Y creo que lo que está ahí es la base de todo el socialismo del siglo XXI, porque es un estudio comparativo entre Castro, Chávez, Evo Morales, Hitler, Mussolini y Franco. No estoy dando mi opinión en ese libro. Hago cuadros y digo, ¿cómo hicieron para controlar, para ser partido único? Cuadros. ¿Cómo hicieron para controlar el Parlamento? Lo que hizo, no lo que yo creo. ¿Cómo hicieron para controlar la prensa? Cuando ves los cuadros, hicieron lo mismo, o más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Controlaron la prensa, controlaron los sindicatos, controlaron el federalismo, las autonomías, controlaron el poder legislativo, todo igual, ¿no? Entonces, empecé a escribir en medios extranjeros sobre el caso boliviano. Y un día que vine a Bolivia, venía de un foro importante de la Fundación de Vargas Llosa en el Perú. Cerré ese foro con Carlos Alberto Montaner, yo hablando de cómo Cuba había sido un país eminentemente militarista y agresivo en el mundo, dando datos, ¿no? No diciendo yo creo, ¿no? Sino diciendo en 1959 invadió 4 países, 1960, él funda con plata cubana, o sea, dato, ¿no? Y cuando vuelvo de ahí, mi hijo tiene un episodio, un bar normal, yo he tenido, todos los hijos tienen. Al día siguiente había una cosa tensa y le digo a mi hijo, ¿qué ha pasado? Y me dice, tengo un problema con un chico que se apellida tal, y yo le dije, yo conozco a los padres. Entonces agarré el día siguiente, me fui a hablar con el padre, lo llamé inmediatamente y le dije, saquemos la pelea del bar y resolvamos entre familias, adultos, entre familia, de una manera, investiguemos, nos conocemos. Y él me dijo que qué proponía, y yo le dije, bueno, traigamos nuestros testigos y nosotros evaluemos. Yo no tengo problema de castigarlo a mi hijo. Espero que tú tampoco al tuyo. Si han hecho, ¿qué es lo que han hecho mal? Averigüemos. Al principio pareció prosperar. Pero pasó algo, porque sigues con esa complicación. No sé qué pasó, nunca me quedó muy claro. Hay una larga historia porque son muchos años, pero de pronto salió una orden de apremio sin anuncio. No se podía encontrar el expediente porque estaba hecho contra NN, por lo tanto mi hijo no aparecía. Entonces estaba como escondido en el expediente, salió una orden de apremio en 2 días, fueron a buscar el trabajo a mi hijo. Y en lo que olfateé, como yo vengo de la escuela, ¿tu papá? Película de las persecuciones y de este tipo de cosas, yo olfateé que había ahí algo raro y lo saqué a mi hijo. Porque yo olfateé el gobierno, yo olfateé que estaban haciéndome una forma de lo que le habían hecho a Bakovich, ¿no? Que me iban a utilizar un mínimo problema con mi hijo para judicializarme a mí y mantenerme callado. Y efectivamente así fue. Fue un largo proceso. Ganamos en fiscalía, yo demostré la inocencia de mi hijo, ganamos en fiscalía, se archivó el caso y una mano mágica la desarchivó. Fuimos, incidentamos, bla, bla, esos términos judiciales que he aprendido. Apelamos a los vocales, y el vocal Salguero y el vocal Morón dijeron, no, usted no tiene la razón. Bueno, siguió ese calvario, ganamos en fiscalía departamental, sobreseyeron a mi hijo. Mano mágica. Termina aquello. Apareció el juez Morón
y le da un amparo constitucional sin ninguna razón a la otra parte. Y el que era antes su compañero de Morón en el vocalato, en el vocal, está de fiscal del distrito, Salguero. Me lo acusa mi hijo. Entonces ahora está en Sucre para decidir si, en última instancia, en el Tribunal Constitucional. Espero que Sucre haga justicia, que no haya una mano negra como tantas veces ha habido, que tuerza las cosas porque al final yo lo único que quiero es traer a mi hijo y que esté en libertad. No quiero... ¿Hace cuánto que no lo ves? No, yo lo veo con frecuencia. Con frecuencia. Sí, pero, lo que pasa pero él no es que está en el mismo país que tú estás. Está exilado fuera de su país, no puede volver hace 5 años. Y si sigo esto, no va a volver. Ahora, dejando por un momento el caso de tu hijo, viendo nuevamente lo que pasa en el país. Tú vienes de un papá que ha sido muy aguerrido, parte también del MNR, ha dirigido la Central Obrera Boliviana. ¿Cómo ves la COP de hoy con relación a la COP que dirigía tu papá? De esas épocas de persecución, de golpes de Estado, complicado. Sí, sin contradecirte y siguiendo en tu línea, sí hemos luchado por la gente. Cuando llega tu hijo, también luchas, ¿no? Claro, totalmente. Luchas por su libertad, su justicia. La COP de antes tenía una característica que se resumía en una frase que se acuñó en la COP, que se llamaba independencia sindical. O sea, la COP contenía a todos los partidos políticos, pero no les rendía pleitesía a ninguno. A ninguno. Menos a los gobiernos. Y como estaban todos los partidos políticos, le daba una fuerza muy grande a la COP. De hecho, podemos decir que la COP conquistó la ciudadanía del pueblo boliviano. Desde vacaciones, seguro social, el derecho a la palabra, el derecho a la asociación, voz, voto, ¿no? Una serie de cosas. El voto universal es conquista de los trabajadores luchando en el año 52 junto con la policía. Un reconocimiento de entonces y de ahora a la policía en su lucha junto al pueblo. Y esa COP conquista la democracia con las mujeres mineras, conquista la democracia, las libertades y garantías cuando sube Torres, conquista la democracia cuando vuelve el doctor Siles, cuando se enfrenta a la dictadura y a las dictaduras militares. Entonces, la COP siempre conquista la democracia, pero se la entrega a los civiles. No es el sindicato que conquista la democracia y se la agarra a la democracia, como es el caso del MAS. Que más que un sindicato, porque siempre han confundido el sindicato del trópico, los sindicatos del trópico de Cochabamba con la COP. Entonces le llaman sindicato a los dos. En realidad lo que tienen en el trópico de Cochabamba es un cartel, no es un sindicato. Porque los sindicatos son de asalariados. En el trópico de Cochabamba es de pequeños propietarios. Y en general de un cultivo lindando en lo delincuencial. Entonces no puedes comparar a un trabajador que sella 8 de la mañana, 6 de la mañana o lo que sea, que trabaje en una estructura con un sueldo, con un tipo independiente que hace una asociación de productores independientes con un bien observado tinte non sancto. Desde ese punto de vista ya son organizaciones totalmente distintas. Con la COP de ahora sucede más o menos algo similar. La COP de ahora se dejó comprar, empezaron los dirigentes a tener dinero. En la vieja COP tú puedes percibir que la unidad y la fuerza, el respeto de los trabajadores por sus líderes, era porque eran tipos que no eran ricos. Mi papá murió sin tener casa, con el sueldo de ex vicepresidente, que si no hubiera habido ese sueldo hubiéramos tenido que colaborarle nosotros, que de hecho lo hicimos mucho tiempo antes de hacer el trámite. Reyes, López murieron sin ser hombres de fortuna, ni mucho menos. López tenía una casita que le dieron los trabajadores mineros, esas casitas del barrio obrero, ¿no? Que le daban a los trabajadores y los trabajadores pagaban. O sea, era gente verdaderamente comprometida con el pueblo. No era gente que iba a abusar del pueblo en su condición de dirigente. ¿Qué es lo que sucede hoy con la COP?
¿Qué abuso? Hay un abuso con el pueblo porque estás tomando la confianza pública y estás haciendo negocios para ti, rindiéndote ante un gobierno. La tarea del dirigente sindical no es rendirse ante un gobierno bueno o malo, es representar los intereses de los afiliados. O sea, puede ser maravilloso el gobierno, tú puedes quererlo, adorarlo, pero tu tarea, tu mandato es defender los intereses de tus afiliados. Ahora, dentro de esta misma línea de comparación, el MNR de antes, de la época de tu papá, y el MNR de ahora. Mira, tanto ha pasado, tanto tiempo ha pasado y muchas cosas. ¿Cómo ves al MNR de ahora? Ya, yo creo que siempre es importante ver los ciclos, ¿no? Es como la vida. Es como me veo hoy y como me veo a los 17 años. Entonces, cada cosa tiene diferencias a pesar de que eres lo mismo, ¿no? El MNR de antes fue un partido muy importante porque interpreta en aquel momento lo que sucedía en Bolivia. Todo el producto de la guerra del Chaco, el nacimiento de sectores que antes eran negados por la sociedad, los sectores indígenas, los sectores mestizos, empiezan a emerger en la Revolución del 52. Entonces, hoy hay gente que se queja, por ejemplo, acabo de estar en la Konrad Adenauer y había unos extranjeros que se quejaban de que no habían indígenas en el panel. Lo que estos chicos, en general jóvenes, que encuentran que una frase explica las cosas y que Bolivia se explica a través de una sola frase, ¿no? Entonces vienen de afuera, estigmatizan a Bolivia, ¿no? Muchos extranjeros, no solamente chicos. Entonces, como no profundizan, porque Bolivia no es importante en el concurso mundial, entonces con una frase se dan por satisfechos y creen saber mucho de Bolivia porque traen una frase, ¿no? Y porque salen a la calle y ven indígenas y tal. Y no saben que nosotros hemos estado luchando los bolivianos desde hace muchísimas décadas para transformar cosas que son difícilmente transformables. El problema de la racial que existe y existió en Bolivia se ha trabajado. Quiero escuchar otra vez. Existe, ¿verdad? Por supuesto. Pero existe en muchas formas, ¿no es cierto? Existe, por ejemplo, cuando yo soy campesino, como Evo Morales, me asumo indígena, que no soy, y llevo una redención indígena a un pueblo y no hago nada por los indígenas. Les quito su tierra a los del Tipnis, les hago su carretera y privilegio una burguesía aymara, pero no al mundo indígena. No he reestructurado el lenguaje del quechua, no he reestructurado el aymara, que es costosísimo la reestructuración del lenguaje, pero que había dinero para reestructurar perfectamente esas lenguas, y no que cada comunidad hable un quechua distinto, un aymara distinto, y hacer libros para la propaganda. Entonces, la falsificación de las reivindicaciones, mentir por las reivindicaciones, engañar, es, para mí que vengo del sindicato clásico, de abrevar de esos dirigentes, aunque fueran de distintas ideologías, ¿no? Filemón tenía muy distinta Lechín y Lechín distinta Reyes, pero atravesaba una honestidad fundamental de que la tarea del dirigente era representar los intereses de la gente y no manipularla para provecho del poder o de provecho propio, ¿no? ¿Cómo ves entonces al MNR de ahora? Está intentando resurgir, digamos. Sí, yo no creo, yo creo que es legítimo, que todo partido político tiene el derecho, es como todo ciudadano tiene el derecho a ser presidente cuando es mayor de 36 años, creo que dice la Constitución. Yo creo mucho en los derechos y en las leyes, porque a veces uno pone la opinión de uno por encima de la ley, ¿no? Entonces uno dice, es que por los derechos humanos yo me tengo que volver a reelegir y porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Bueno, no importa quién lo diga, la Constitución no dice que no. O sea, tenemos que ordenarnos, ¿no? La única forma de convivir es regirnos por las mismas reglas, ¿no? Que es la ley. Entonces yo creo que tienen todo el derecho el MNR, no tienen la fortaleza de antes porque no representan un discurso masivo. Hay otros actores y así es la vida, así es la vida. O sea, yo con mi edad ya no puedo representar sectores. He visto hoy una exposición extraordinaria de Guadalupe Pérez Cajías, la hija del Perico y de la Lupe. Me he quedado atónito, pero claro, pues la niña
A diferencia de mi exposición, que es oral, ella papa con las redes sociales, pum, acciona un video, no, o sea, tienen en la mano tiene un robot, sí, una 200 gigas de memoria. Entonces, cada época representa también a su colectividad, ¿no? Y a su época. Entonces, yo creo que hay que tener claridad en eso. O sea, si logran revivir el MNR porque ha leído bien el país, será bueno para el país también, ¿no? O sea, cualquier sigla que lea bien lo que está sucediendo al país, interprete y lleve adelante lo único que creo que de verdad todos queremos, que es la democracia, la libertad, porque hay todos, más, menos, con corruptos, pequeñitos, menos, pero todos estamos mejor. Gracias por haber venido. Sabes que podríamos seguir conversando y espero poderte tener en otra ocasión. Gracias. Para mí siempre es un placer verte. Y ojalá que lo de tu hijo de una vez. Sí, yo creo que la otra parte va a entender, porque también son padres y a veces los abogados, las intrigas, se enojan a la gente, han pasado 5 años, oye, yo creo que esas animadversiones deben pasar en los seres humanos. Y estamos ya en otros tiempos, tratando de respirar otro aire. Y mira, y en una próxima vamos a hablar de tu parte literaria, no hemos podido conversar nada de eso, pero el tiempo realmente es criminal en televisión. Gracias por haber venido, un gustazo.